Si obviamente cada región, si obviamente cada país, si obviamente cada ciudad tiene una identidad propia. Y al hacer esto, están rompiendo con esta identidad por querer preservar su propia identidad de arquitectos. Hola, mi nombre es Noé y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que en los últimos años se ha estado haciendo más conocido y se le ha dado más difusión, pero creo que si investigamos un poco nos damos cuenta que esto ya existía desde hace mucho. Hoy quiero hablar sobre el Star Architecture, los Star Architects y dar mi opinión sobre si realmente este tipo de práctica de la arquitectura es algo a lo cual a mí me gustaría aspirar o igual si a ustedes les gustaría aspirar a esto, ¿no? Y hablar un poco sobre la historia, hablar un poco sobre esos ejemplos de Star Architecture que existen y cómo es que esto puede ser bueno o puede ser malo para nuestra sociedad y para la arquitectura en general. Bien, ¿qué es un Star Architect? Es un término utilizado para referirse a ciertos arquitectos célebres que por sus proyectos y por la fama que estos han tenido se les ha elevado o se han consolidado como ídolos o como íconos dentro de la arquitectura. Y no solamente dentro de la arquitectura como el círculo de diseñadores, sino también a nivel general, a nivel del público en general y de la sociedad. Porque sus proyectos no solamente han impactado a las personas que conocen de arquitectura, sino también ya tienen un significado arraigado en la cultura y en el mundo en general. Y aunque el término es relativamente nuevo, los Star Architects han existido desde ya hace un muy buen tiempo. Podemos decir que la historia del Star Architecture es el modernismo. Y aunque esto suene un poco extremo de decirse, el modernismo creó cierto perfil en el arquitecto que lo consideraba como si fuera un ícono, un diseñador que puede resolver cualquier problema, que no necesita de nadie más, que lo que él dice, que su estilo propio es suficiente para ser aceptado y para hacer una arquitectura correcta. Es como hablar de un Tony Stark arquitecto que es genio, que es brillante, que es rico, que es afamado y que gracias a su forma de ver la arquitectura tiene un lugar entre los grandes, tiene un lugar entre los más conocidos y que tiene cierta influencia en la arquitectura que se hace en esa época. Podemos decir que la Star Architecture tiene cierto vanguardismo en ella, busca hacer las cosas de una forma totalmente diferente a lo que se había estado haciendo a lo largo de los años y a lo largo de la historia. Y mientras hablar de Star Architecture nos pone a pensar en obras como el Museo de Guggenheim de Frank Gehry o la Cúpula de Berlín de Norman Foster o aún en los icónicos edificios de Zaha Hadid, nos damos cuenta que la Star Architecture ha existido desde mucho tiempo antes, como podemos ver con Frank Lloyd o con Le Corbusier, o aún mucho antes con Andrea Palladio o Miguel Ángel, que fueron personalidades, que fueron arquitectos, que crearon obras únicas, icónicas, y que los clientes no solo los buscaban para suplir una necesidad de diseño de arquitectura, sino que también buscaban suplir una necesidad de ser relacionados o tener una cierta relación con estos arquitectos célebres, con este valor agregado que estos arquitectos le iban a dar a sus proyectos. Y nos damos cuenta que la Star Architecture no es algo nuevo, sino que al contrario es algo que ha existido desde ya varias décadas atrás. Y podemos pensar que eso tal vez es algo malo. Hay ciertas personas que ven la Star Architecture como una forma barata de hacer arquitectura. Y aunque existen pros y contras dentro de este mundo, nos damos cuenta que de cierta forma la Star Architecture o la arquitectura icónica dentro del mundo del diseño ha servido para dar cierto fundamento o aún para inspirar a las nuevas generaciones. Y ponte a pensar, toda tu
vida de estudiante de arquitectura está siendo influenciado por este tipo de arquitectura, está siendo influenciado por este tipo de arquitectos y sus formas de ver el diseño y ver la arquitectura. Bien, cuando hablamos de Star Architecture, no podemos dejar de lado hablar sobre el efecto Bilbao. ¿Qué es el efecto Bilbao? Es un término que se usa para hablar sobre lo sucedido en Bilbao a finales de los años 90, cuando esta ciudad buscaba transicionar de ser una ciudad industrial a ser una ciudad turística. Y su plan maestro ahora sí que era proyectar ciertos edificios que dieran un valor turístico a la ciudad e invertir en arquitectura y en este caso arquitectos que dieran un valor agregado a los edificios. Y nos damos cuenta por los arquitectos que esta ciudad contrató que su plan no solamente era proveer a la ciudad de estos servicios, sino de que estos servicios tuvieran cierto prestigio por el arquitecto detrás de este edificio. Y por eso es que nombres como Norman Foster, Santiago Calatrava y en este caso Frank Gehry con el Museo Guggenheim fueron integrados a este proyecto, porque obviamente era casi seguro que al ser diseñados por estos arquitectos famosos internacionalmente, los edificios que fueran proyectados para esta ciudad iban a tener un futuro prometedor, iban a tener un éxito e iban a ser del interés internacional. Pero nos pone a pensar si realmente lo que estos arquitectos diseñaron suplió la necesidad de esta ciudad de tener estos servicios. Obviamente nos damos cuenta que con el paso de los años, sí, estos servicios, estos edificios han dado un funcionamiento correcto a la ciudad, pero ¿es que acaso la forma en que lo diseñaron fue la más eficiente? ¿Es que acaso la forma en que lo diseñaron fue la mejor manera de hacer la arquitectura? ¿O realmente estos proyectos fueron simples caprichos de estos arquitectos por dejar su marca propia en estos edificios? Y hablar de proyectos como este nos da una perspectiva de la influencia que pueden tener los arquitectos icónicos dentro de una sociedad. Porque obviamente más ciudades van a querer que Frank Gehry vaya y les diseñe un edificio como ese para que su ciudad también tenga un crecimiento y un desarrollo como lo tuvo Bilbao. Y puede llegar a suceder que estos arquitectos que son tan reconocidos y tan famosos solo estén haciendo McDonald's en cada ciudad, por así decirlo, replicando su mismo estilo en contextos totalmente diferentes. Y nos damos cuenta que hay arquitectos que son tan famosos y tan icónicos que van y llevan su estilo a ciudades en el que el contexto es totalmente diferente. Y obviamente vienen y construyen un edificio como los de Zaha Hadid en medio de un centro histórico que buscaba preservar la historia y la esencia de este país. Y obviamente rompen con todo esto. Y ahí es donde podemos preguntarnos si realmente la arquitectura de los Star Architects es necesaria para las ciudades, o si realmente deberíamos de buscar una arquitectura que tenga mucho más sentido dependiendo del contexto en el que se encuentra. Porque sí, obviamente todos quisiéramos que Norman Foster o que Bayard Key Ingalls viniera y construyera algo en nuestra ciudad. Pero, ¿qué tan bueno sería esto para la arquitectura de nuestra ciudad? Si obviamente cada región, si obviamente cada país, si obviamente cada ciudad tiene una identidad propia. Y al hacer esto, están rompiendo con esta identidad por querer preservar su propia identidad de arquitectos. Pero a mí me gustaría diferenciar entonces entre Star Architecture y arquitectura famosa. ¿Sí? Porque cuando entendemos que hay Star Architecture que fue creada por el puro y el simple hecho de llevar el nombre del arquitecto, y hay arquitectura que se ha hecho famosa no solo por el nombre del arquitecto que lo hizo, sino por lo eficiente y por la forma única y pudiéramos decir correcta de resolver este tipo de problemáticas dentro de la sociedad.
Porque obviamente hay diferencia entre un edificio que fue planeado solo para atraer gente y para atraer interés del público en general, y un edificio que fue creado para suplir una necesidad real dentro de la sociedad, dentro de un entorno real. Así que si me preguntan, ¿estás haciendo YouTube para hacerte famoso? ¿Estás buscando que tus obras sean reconocidas internacionalmente? ¿Estás buscando influenciar la arquitectura de tu época? Podría decir que sí. Obviamente me gustaría ser un arquitecto famoso. Obviamente me gustaría que mi arquitectura influenciara a esta época. Obviamente me gustaría tener cierta difusión de mi forma de ver la arquitectura. Pero lo que no me gustaría es convertirme en un arquitecto que es reconocido solamente por su estilo personal, solamente por su forma de ver la arquitectura diferente a los demás. No quiero ser conocido solamente por un estilo, sino por la forma en que mi arquitectura se adapta a las necesidades de cada proyecto. No aspiro a ser un Star Architect, aspiro a ser un arquitecto reconocido por la forma correcta en que se resolvieron los proyectos. Creo que al final de todo, Star Architecture es solamente una etiqueta más que se ha puesto a arquitectos que están haciendo arquitectura de distintas formas. Y no voy a venirte a decir que los Star Architectures son una farsa. Al contrario, voy a decirte que todos los arquitectos hacen y resuelven de formas distintas. Y no voy a decir que una de estas es incorrecta, solo voy a decir que debemos de aprender a analizar y a criticar los proyectos no solamente por el nombre del arquitecto que está detrás, sino por la arquitectura misma que está construida. Porque al final de cuentas un nombre no dice nada. Lo que importa es cómo se resolvió la problemática y cómo es que la arquitectura está funcionando en base a lo que se proyectó. Espero que les haya gustado este video. Me encanta hablar sobre este tipo de temas que son tan polémicos y me gustaría que dejaran sus comentarios aquí abajo. Como les digo, cada uno de nosotros tenemos opiniones diferentes sobre temas de arquitectura como este, y me gustaría que dejaran ahí abajo su opinión, qué les pareció, en qué están de acuerdo, en qué creen que estoy totalmente incorrecto, porque obviamente mi opinión no es la opinión correcta, mi opinión es solo mi opinión. Espero que les haya gustado, dejen un like aquí abajo, suscríbanse al canal. Me encanta la respuesta que han tenido mis videos, me gusta leer sus comentarios, me gusta ver que comparten el video con otras personas, porque de esto se trata, de ir creciendo poco a poco, de ir creando contenido que les guste a ustedes, pero que también me esté representando a mí. Los veo en el próximo video. Adiós.